Que el Señor le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias a los pastores por la invitación y les envío un saludo a los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia de Ciudad del Este. Amén. Estoy viendo como bastante caras nuevas y eso me alegra mucho porque suelo venir como una vez o dos veces al año. Y hace mucho que no vengo, creo que más de un año por ahí, ¿no? Casi un año, y me hablaron los pastores que hay hermanos nuevos que están viniendo y eso alegra también mi corazón porque esa es la oración, que las personas se conviertan a Cristo y se reúnan para adorar al Señor. Amén. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Estigarribia y mi esposa también envía saludos, a Adriana, mis hijas Alejandra y Sofía, que demasiado quieren venir, pero siempre vengo día de semana y siempre cae algún examen en el colegio, algo pasa. Pero algún día será, vamos a venir toda la familia, amén, para que les conozca. Bueno, estamos orando por eso y anhelando. Y bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Si me acompañan Romanos, para tener ahí Romanos 5. Después de los evangelios, Hechos, Romanos. Romanos 5:12, ¿verdad? Solamente como texto base, pero queremos hablar justamente de lo que dijo el pastor Alejo, hablar de un tema que casi es difícil de hablar en una conferencia, ¿no es cierto? Se habla más en una predicación, pero en una conferencia casi nadie quiere abordar el tema del pecado, la realidad del pecado, no solamente afuera, sino en la iglesia también. También vamos a hablar, por eso vamos a hacer en dos charlas, vamos a hablar de la cruz como provisión de Dios para resolver el tema del pecado y vamos a hablar también de la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Amén? Hay mucho tabú con el tema de la santidad. ¿Qué significa que un cristiano viva en santidad? La santidad práctica. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces un pastor puede exhortar y decir, hermanos, hay que vivir en santidad, pero ¿qué es la santidad? ¿Tiene que ver algo con la ropa? ¿Tiene que ver con la forma de hablar? ¿O con qué es la santidad? Según la palabra del Señor, amén. Entonces vamos a ver, hermanos, el problema, la provisión y el propósito, amén. El 1 de junio del año 2009, el vuelo 447 de Air France, la aerolínea francesa, despegó de Río de Janeiro con destino a París y viajaban 228 personas en ese vuelo. Y a la noche, durante la noche, mientras cruzaban el Océano Atlántico, los pilotos comenzaron a experimentar problemas con el avión, con los instrumentos de velocidad, porque había una tormenta. Entonces, imagínense el avión encima del océano volando a París y empieza una tormenta y se preocupan los pilotos del avión. Y desde la cabina cuenta la noticia que enviaron mensajes automáticos al centro de control, el famoso tenemos problemas o hay un problema. Los pilotos sabían que algo grave estaba ocurriendo, pero no comprendieron bien qué estaba ocurriendo totalmente. En pocos minutos el avión entró en pérdida aerodinámica, algo que se llama stall en inglés. Aunque seguía teniendo motores funcionando, estaba cayendo del cielo. Eso estaba pasando con el avión. Durante más de 4 minutos descendió sin control desde más de 11.000 metros de altura. Finalmente el avión impactó contra el Océano Atlántico, murieron todos. Las 228 personas, más el piloto y todo el personal de a bordo. Ahora, lo impactante, hermanos, en esta noticia es que hubo advertencias, hubo señales,
hubo mensajes de emergencia, pero cuando llegó el momento del impacto ya no había oportunidad de corregir la situación. Es algo grave, ¿no? Esos pasajeros, seguramente muchos de ellos estaban durmiendo, otros estaban conversando, otros estaban leyendo, otros estaban mirando alguna película, otros estaban escribiendo en su computadora los planes que van a hacer cuando lleguen a París, otros estaban negociando algo en el avión, haciendo negocios, pero nadie imaginaba que en pocos minutos estarían en la eternidad. En la eternidad, de repente. La pregunta que podemos, o que te quiero hacer en esta tarde es, ¿qué es lo peor que ya te pasó en la vida? No sé si tenés ese tiempo para pensarlo así en una velocidad de segundos. ¿Qué es lo peor que te pasó en esta vida? Hermanos, ciertamente es una tragedia terrible lo que pasó con el avión y la caída y la muerte de 228 personas. Pero te quiero decir que hay un problema infinitamente más grave que una falla mecánica de un avión. Te quiero decir, si encontraste en tu mente algo feo que te pasó en la vida, te quiero decir que hay algo peor de lo que te ha pasado. Es morir sin Cristo. Es morir sin Cristo. Es lo peor que a un ser humano le puede pasar. Ir a la eternidad sin Cristo. Lo peor que le puede ocurrir a una persona, hermanos, no es morir en un accidente, no es perder sus bienes, no es sufrir una enfermedad, sino justamente morir con sus pecados sin ser perdonados. Amén. Sin ser perdonados. Y tenemos que estar de acuerdo, hermanos, en que vivimos en una cultura que no niega eso, no niega el mal. Las personas afuera te van a decir que hay maldad. La gente sabe y está consciente que hay maldad en el mundo. Está muy visible, en las noticias lo vemos. El problema no es eso, que disciernen, que saben el bien y el mal. El problema es que niegan que es pecado. Ese es el tema. Niegan que es pecado y es ofensa a Dios lo que hace el ser humano. ¿Se entiende? No niegan el mal, pero sí no están de acuerdo en que eso sea una ofensa para Dios, ese tipo de actos, o que esos actos pueden condenar al infierno. Entonces, alguien que está haciendo el mal diría, yo creo que no me iré al infierno, creo que me iré al cielo igual, porque en el balance de mi vida me porto más bien que mal. ¿Se entiende? Reconoce que se porta mal en algún aspecto, pero en el balance dice que se va a ir al cielo porque hace más cosas buenas que malas. El hombre moderno, hermanos, o en la actualidad, no se ve como un pecador, sino como una víctima. La gente hoy se ve como víctima. Robo porque no tengo trabajo. Soy víctima. Hago esto porque pasa esto. El hombre moderno se siente víctima, se siente incomprendido o se siente imperfecto. Pero la Biblia, hermanos, nos suaviza el diagnóstico. Algunos dicen que nosotros estamos enfermos espiritualmente, pero la Biblia, hermanos, lo dice más crudamente. El ser humano está muerto espiritualmente. ¿Se entiende la realidad del pecado? Todo pasa, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor es justamente porque el hombre está muerto en sus delitos
y pecados. Vamos a ver el inicio, el origen de todo eso y cómo afectó el pecado a la raza humana, que es nuestro primer tema, nuestro primer punto. Dice en Efesios 2:1 que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en griego es necros, de ahí viene este término de necrología, ¿verdad? La especialización en estudiar los cadáveres. Así ve el hombre a Dios sin vida espiritual, como un muerto. Entonces no tiene deseos de obedecer a Dios, no tiene las ganas de hacer la voluntad de Dios, está muerto. Pero vive para el pecado, pero no vive para Dios. Esa es la consecuencia, una de las consecuencias de apartarse del Señor. Entonces vamos a ver el origen del pecado. Romanos 5:12, seguramente que tienen ahí. El origen del pecado, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace que el ser humano comienza a ser malo, a engañar, a practicar pecados? ¿Cuál es el origen, la raíz de eso? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que empieza con un ser humano, empieza con la primera pareja del huerto del Edén. Tal vez eso lo escuchamos 1000 veces, pero es importante mencionar eso, otros no lo habrán escuchado, pero debemos volver siempre al origen, amén, al origen siempre. Es ahí donde comenzó todo. El pecado, hermanos, entró por la desobediencia de Adán, y algunos me pueden decir, pero ¿pecado qué es, pastor? Pecado significa básicamente transgresión, transgredir la ley de Dios. Es como colocar señales en la ruta de tránsito y violarlas cada uno, o sea, no respetar lo que dice el cartel. ¿Se entiende? Es como violentar reglas. El Señor creó para su gloria todo lo que hay, eso dice la Biblia, los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas, creó y creó al hombre a imagen y semejanza de él, lo puso en un jardín, en un huerto, ¿para qué? Para que se desarrollase ahí, tenga una familia, trabaje la tierra y que Dios se lleve toda la gloria de eso. Y que toda la creación dé la gloria por todo eso que se estaba haciendo. Era un hermoso plan, por decirlo así. Y todo iba bien hasta que el hombre ha transgredido la ley. Quiso ser autosuficiente, ya no quería estar bajo la autoridad de Dios y empezó entonces el inicio del pecado. Por eso el pecado es transgresión, o el pecado le podemos decir también es rebelión contra Dios. Es rebelión contra Dios. Entonces, ese pecado entró en la raza humana por un hombre, por la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan lo que decían? Vamos a Génesis 3 rapidito, mejor leerlo que relatarlo. En Génesis Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, fíjense lo que dice, subrayen ahí, mandó Jehová. Dio una orden explícita al ser humano. De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, una amplitud de bendiciones. A mí me gusta analizar palabra por palabra, versículo por versículo, imaginarme cosas ahí. De todo árbol podrán comer,
La pregunta es, ¿cuántos árboles? Miles, cientos de árboles plantados, con todas las frutas y todo lo que necesitan ellos para comer, de toda variedad de alimentos de esos árboles y plantas. O sea, ¿qué habla de eso? De la superabundancia y generosidad del Señor. Pueden comer todo eso, todo lo que hay plantado en el huerto, todo. Fíjense lo que dice después. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuántos árboles le prohibió comer? ¿Cientos o uno solo? Uno. Y ese uno es lo que quería. Nos pasa a nosotros, ¿no? Le pasa a nuestros hijos. Con todos esos juguetes puedes jugar, menos con ese. ¿Y con cuál quieres jugar? Con ese. Es increíble, hermano, la naturaleza humana, lo que heredamos. De todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres hay una consecuencia, hay una advertencia y una consecuencia. El día que comieres vas a morir. Pero morir, ¿cómo entendía Adán y Eva el morir? En el griego es separación, en el hebreo es te vas a separar de mí. Por eso no murieron automáticamente, ¿se entiende? No es solamente caerte muerto y terminó. No era eso lo grave de terminar muriendo, sino que te ibas a separar de la comunión. De hecho, morir significa separación. Te vas a separar de mí, eso tiene consecuencias. Miren las consecuencias que hay hoy por estar separados de Dios. Seres humanos sin control, sin control. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí alguna vez tomaron decisiones sin consultar al Señor? En base a tu entendimiento, en base a tu orgullo, en base a lo que vos crees, en base a tu experiencia y no en base a la palabra de Dios. Entonces fíjense lo que dice el versículo 17, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Génesis 3, vamos ahora a Génesis 3, sabiendo de las bendiciones, Satanás sabiendo de las bendiciones recibidas, sabiendo de la advertencia recibida de Dios a Adán, la serpiente tuvo que usar de astucia. La serpiente tenía una misión: ¿cómo hago para engañar al hombre y no obedecer a Dios? El plan de Satanás de todos los tiempos. ¿Cómo hago para engañar al hombre para que no obedezca a Dios? ¿Cómo hago para convencerle de que haga a su manera las cosas y que no va a haber consecuencias? Por eso usó de astucia. Fíjense lo que dice Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto? ¿En serio les dijo eso? Fíjense que Satanás no habla mal de Dios nunca. De hecho, nunca Satanás al hombre le va a hablar mal de Dios, sino que va a torcer el mandamiento o va a torcer el consejo. Eso nomás, así trabaja el diablo, hermanos. Fíjense lo que dice, versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no van a comer si le tocareis, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora la serpiente, ¿cómo cambia eso? Versículo 4, entonces la serpiente dijo, no van a morir, no van a morir. Creo que entendieron mal lo que les dijo Dios. La verdad, no van a morir. Acá el hebreo original es, no se van a separar de Dios, tranquilo. No va a pasar eso. Sino que, ¿qué va a pasar? Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la trampita ahí? Van a ser como Dios.
Toda la raza humana, hermanos, en el fondo quiere ser como Dios. Autosuficiente, poderoso, resolutivo, eterno, sabio. Pero Dios hay uno solo, amén. Nosotros nunca vamos a poder ser, somos súbditos. ¿Qué le ofrece Satanás? Come y vas a ser como Dios. Dios te quiere guardar de eso. Eso se llama la tentación, hermanos. Así fue tentado el ser humano. Fíjense lo que dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hermanos, cuando Satanás te ofrece pecar, ¿te ofrece algo horrible o algo lindo? Siempre es algo hermoso, hermanos, para los ojos, para el oído, para la mente. Siempre el pecado va a ser sabroso al inicio. Nunca va a ser horrible, porque si no, no lo probarías, no caerías en tentación. Tiene que ser algo agradable a los ojos. Subrayen eso, hermanos, el pecado es agradable a los ojos siempre. Siempre es agradable a los ojos. Pero ¿por qué el ser humano no puede escapar de ese pecado? Uno porque está esclavizado y otro porque está muerto, y los muertos no pueden ver lo horrible que es. Seguimos. Versículo 6, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La oferta era muy buena de Satanás, hermanos. Y ahí ustedes saben que comieron, cayeron, Dios les visitó y les reclamó eso y dictó sentencia. Dios les había dicho: ustedes morirán. Y fueron expulsados del huerto y fue separada la comunión. Ese fue el resultado del pecado. Entonces, hermanos, lo que hizo Adán no fue un accidente. Lo que hizo Adán fue rebelión deliberada. ¿Por qué se le responsabiliza a Adán, hermanos? Porque Adán era la cabeza. De hecho, la Biblia habla de una cabeza federal, o sea, del líder del matrimonio. Por eso se le responsabiliza ¿a quién? A Adán. Pagan los dos, pero Adán como cabeza también fue culpable de lo que pasó. Entonces, hermanos, ¿cómo comienza el tema del pecado? Lo primero que hace Satanás, paso número 1, es hacerte dudar de Dios. Anoten eso. Hacerte dudar de Dios. Por eso el cristiano peca también. Cuando nosotros pecamos, hermanos, como creyentes, el Señor no nos condena, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay disciplina y consecuencia. Amén. Nos libramos del infierno, pero no nos libraremos de las consecuencias de lo que hagamos, aún como creyentes. ¿Se está entendiendo? El Señor al que ama, disciplina, dice la Biblia. O sea, va a haber disciplina para el creyente, como decía el doctor Miguel Núñez. Vos elegís cómo pecar, Dios elige cómo castigar. Vos elegís cómo pecar, pero Dios elige cómo castigarte con eso. ¿Ven? Entonces, ¿cómo comienza, hermanos, el tema del pecado? ¿Cómo comienza a manifestarse o maquinar el pecado? Uno es que a través de ideologías, a través de escritos, a través de enseñanzas, si no estamos firmes en la palabra, te van a hacer dudar. Creo que lo conté acá, lo cuento en todas las iglesias que suelo visitar, creo que conté acá o no, pero vale la pena recontar. ¿Puedo recontar? Como creyente, tengo como casi 30 años de creyente. Y me acuerdo que cuando me convertí, yo pensaba que todas las iglesias, menos la iglesia católica romana, ¿no es cierto? Pero yo pensaba que las demás iglesias éramos todos hermanos, todos iguales. Testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Iglesia Universal, lo que es,
todas las denominaciones, éramos todos lo mismo. Yo tenía eso en la mente. Éramos todos lo mismo. Entonces, a veces cuando llovía torrencialmente y no podía irme a mi iglesia, me iba a la de los testigos de Jehová. Chan, aparecía una cuadra de casa. Hola, hermanos. Me miraban así. Y el pastor predicaba, pero me daba cuenta que no, había algo raro, porque Jesús no era el Señor ahí. Porque en los testigos de Jehová Jesús no es el Señor. Es un ser creado. El punto es que yo empezaba a ser adoctrinado por las diferentes denominaciones. Y el pastor de los testigos de Jehová me decía, vos sabés que el infierno no existe, me decía. Porque la palabra griega, y como yo era neófito y nuevo, en serio, pero mi pastor allá me dijo que voy a arder si no me arrepiento. Que me van a comer los gusanos y todo, bueno. No existe el infierno. ¿Y qué pasa entonces? No, y el que se muere sin Cristo se queda polvo en la tierra y se queda ahí. Y el que muere en Cristo, ese sí va al cielo nuevo y tierra nueva. Entonces decía, y me explicaba, y yo decía, tiene sentido. El infierno es una metáfora, me decía. Después visitaba mormones y así, tenía una mezcolanza en la cabeza, que un día le dije al pastor, mi pastor de mi iglesia que iba, pastor, te quiero decir algo, vos sabés que me fui junto a los hermanos testigos de Jehová. ¿Hermanos? Sí, a los hermanos testigos de Jehová me fui y me dijeron que no existe el infierno. Y yo les creo, le dije. O sea, empecé y se dio cuenta el pastor que yo estaba visitando todas las iglesias. Y ahí me paró, me frenó y me explicó con paciencia y amor que no es así, que hay muchas iglesias, pero tenés que tener cuidado en donde se predique el evangelio, donde esté predicándose la Biblia correctamente. ¿Se entiende el punto? ¿Por qué le hablo de esto, hermanos? Porque así trabaja el diablo aún en la iglesia, haciéndote dudar de las enseñanzas. Amén. Por eso que caemos en garras de muchos pastores que en realidad no son pastores. Hay pastores y falsos pastores. Hay maestros y falsos maestros. Y siempre va a haber, hermanos, y no se va a terminar hasta que Cristo venga. Amén. Le hablo de esto, hermanos, porque así empieza a maquinar Satanás con el pecado. Te hace dudar. Te hace dudar. Por eso debemos tener convicciones con la palabra del Señor. Segundo, fíjense lo que vimos. Le hace dudar a Eva. Le hace dudar a Eva para que coma el fruto. Segundo, ¿cuál es el segundo paso del pecado antes de ser consumado y ya entraste en el pecado? Después de hacerte dudar, el diablo empieza a distorsionar lo que dijo Dios. No van a morir, sino que van a ser como Dios, distorsionar. Van a cambiar la forma. No existe el infierno. Porque es una metáfora, porque esto. ¿Cómo termina la rebelión cómo termina el pecado y se consuma la rebelión contra Dios? Se reemplaza la verdad por el error. Amén. Terminas convencido del error. Yo tenía un amigo en el ministerio de jóvenes de la iglesia que sabía toda la Biblia de tapa a tapa. Tenía 18 años el muchacho. Él se convirtió en un campamento de jóvenes y se tragó la Biblia. Él amanecía leyendo la Biblia, se apasionó por la palabra y leía de tapa a tapa y memorizó todos los capítulos, los versículos, lo que sí que a los 20 años manejaba toda la Biblia, manejaba en el sentido de manejaba lo que dice, ¿se entiende? Y encontraba rápido todo, como dice en Jeremías, tal acá, conectaba todo. ¿Por qué? Porque él se pasó amaneciendo leyendo.
Hoy los chicos amanecen con el TikTok, ¿no? Pero él amaneció con la Biblia. Y eso, él tenía ventaja en la iglesia porque hasta los pastores le consultaban a él. O sea, se estudiaba más que los pastores la Biblia, inclusive. Entonces, él le ayudaba a los jóvenes como yo a manejar la Biblia. Nos explicaba esto del Génesis, del Éxodo. Él nos explicaba cómo el tabernáculo representaba lo que iba a ser Cristo como tabernáculo. En Juan, él ya sabía todo eso con 18, 19, 20 años. Solo, autodidacta. Leía, investigaba, agarraba comentarios, se comía los comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. No perdía su tiempo en su juventud. Y pasaron unos años y empezó a crecer, pasaron los años y un día no le veo más en la iglesia. Empieza a desaparecer de la congregación. Le buscamos, no se reporta, nos bloquea a todos de los celulares. Y pasaron los años, no le vi más y le encuentro en Facebook, cuando aparece Facebook en el mundo, ¿verdad? Y le busco y le encuentro en el Facebook y le pido amistad y me acepta como amigo y le escribo en privado. ¿Y qué pasó de vos? ¿Y dónde estás? ¿Por dónde andás? Te extrañamos en la iglesia. Y me dijo, Juanca, para mantener nuestra amistad, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que sea, de película, de música, de libro, de todo, pero menos de Jesús. Si vos me querés hablar de Jesús, entonces te bloqueo, me dijo. Y a mí me pareció, ¿qué pasó acá? Y me pone en letra mayúscula y con un signo de exclamación, Jesús no existe. Literalmente. ¿Qué te pasó, fulano? Le dije, ¿qué te pasó? No, vamos a cambiar de tema. No me prediques, no me exhortes. Jesús no existe. Es una falacia, Jesús. Después me enteré y descubrí en sus fotos de Facebook en qué andaba. Estaba leyendo libros sobre ateísmo, agnosticismo. Estaba leyendo a filósofos, a Nietzsche, a muchos. Y quedó convencido de que Dios no existe y que Jesús es una mentira. Imagínense, hermano, hasta hoy. Y sigo orando por él, por su salvación, por lo que sea. ¿Se entiende? Consiguió el diablo, hermanos, hacerle dudar, distorsionar la verdad y reemplazar la verdad. Él reemplazó totalmente la verdad. Hasta decirme con mayúsculas para que me quede claro a mí y no le moleste más, Jesús no existe. Es increíble, hermanos. El mejor joven de la iglesia en estudiar la Biblia a ser el más ateo de todos. Pregunta, ¿el diablo puede hacer eso? Puede hacerlo, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar firmes en el Señor. Amén, hermanos. Dice un comentarista, el pecado es una preferencia por nosotros mismos sobre Dios. Eso es pecado. ¿Saben cuándo el hombre está en pecado? Cuando nos preferimos a nosotros mismos que a Dios. Idolatría es parecido, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro corazón en alguien o en algo más que a Dios. De ahí que nace de los teólogos reformadores términos como la depravación total. El hombre ha caído tanto que quedó como depravado totalmente. Otros, para darle, afinar esa palabra, le pusieron como incapacidad moral, incapacidad espiritual, es casi lo mismo. ¿Se entiende? Depravación total empezaron a sacar como concepto, porque depravación queda como que todos somos animales o pervertidos, sexuales, etcétera, etcétera. Entonces se quedó como la incapacidad espiritual, que queda mejor. Incapacidad espiritual se refiere a que el hombre es incapaz de buscar las cosas de Dios por sí mismo. Amén. A menos que Dios intervenga, a menos que el Espíritu Santo haga algo.
Así debajo ha caído el hombre, hermanos. Así debajo ha caído el ser humano. Así de terrible fue la consecuencia del huerto del Edén. Amén. Por eso vemos los noticieros, dice, qué increíble, ¿cómo pudo descuartizar una criatura? Todo empezó en el huerto del Edén. Amén. Todo empezó en el huerto del Edén. Y vos no digas, yo jamás haría eso. Sí, pero haría otras cosas. Dios te está atajando nomás. Todos somos potenciales asesinos, todos. Jesús dijo, hermanos, Jesús dijo que si no amas a tu hermano, sos un asesino. Jesús dijo, si deseas en tu mente a una mujer que no es tu esposa, sos un adúltero. Aunque para los hombres sos un hombre impecable, Dios sabe quién sos. ¿Se entiende? Así de grave es el pecado, así de grave es el problema. ¿Cómo queda ese vuelo donde cayeron 229 personas? Queda un poroto al lado del pecado, al lado de la tragedia. La tragedia más grande es justamente eso, separarse del Señor. ¿Qué significa inhabilidad espiritual, depravación total? Significa, hermanos, que todo lo que hagamos, lo que pensamos y lo que decimos, sea bueno o sea malo, está afectado por el pecado. Todo nuestro ser está está todo salpicada la camisa de salsa, todo. Está blanca la camisa todavía, pero está toda salpicada, por dentro y por fuera. Inclusive, a veces hacemos cosas buenas y pecamos. Por ejemplo, le ayudo a un niño pobre de un barrio y hago una selfie, aquí ayudando a los pobres. Y publico. ¿Dónde está el pecado ahí? El reconocimiento. Querés que te den me gusta. ¿Por qué no lo hiciste a escondidas, en el anonimato? ¿Por qué hay que publicar y la gente que sepa? ¿Se entiende? Hiciste una cosa buena, después la embarraste publicando. Deja que publique otra persona eso. ¿Se está entendiendo el punto? ¿Amén? Es un ejemplo nomás de cómo podemos pecar haciendo cosas buenas también. Podemos pecar haciendo cosas buenas también. Eso significa incapacidad espiritual. No significa, hermanos, que Dios nos quitó la imagen de Él. Tenemos la imagen de Dios. Un asesino todavía tiene la imagen de Dios. Todavía es un ser humano, ¿se entiende? Aunque sea asesino, lo va a pagar, pero la imagen de Dios. Todo el mundo tiene la imagen de Dios. Lo que hemos perdido fue su semejanza a Él, en el carácter y en la conducta. No nos parecemos a Dios en nada. ¿Se está entendiendo el punto? Es por eso, hermanos, que ha afectado todo nuestro ser. Y el pecado, dijo el Señor a Adán y a Eva, ciertamente morirás. Y ese pecado, hermanos, ha pasado de generación en generación. La Iglesia Católica y otras denominaciones hablan de que le afectó solo a Adán y Eva el pecado, no a nosotros. Pero vemos en la Biblia, hermanos, que ha afectado a toda la raza humana. Romanos 5:12. Por eso un bebé cuando nace, si hay mamás aquí, tu bebé nació tierno, rosadito, lindito, gordito, es un angelito, pero tenés que saber, mamá, que nació en pecado. Y que cuando va creciendo va a mostrar cada vez más grande el pecado. ¿Se entiende? Como dice Paul Washer, no sé si les pasó, cuando le ordenás al bebé a dormir ya en su cuna y quiere dormir en tu cama y hora de dormir, y se picha, se enoja y golpea la cuna, dice Paul Washer, no te puede pegar un tiro porque el arma es pesada. Porque si pudiera, mamá, pum, pum, pum.
Está re enojado, está pichadísimo el bebé. Es así, hermano, está pichado en este tamaño. Pero espera cuando crezca y sea adolescente, sea grande, va a tener fuerza física, va a ser más violento, va a tener más conciencia de la maldad. Acompáñenme en Salmo 58. Algunas mamás me miran mal, pero le voy a mostrar en la Biblia, Salmo 58. Salmo 58. Yo también tengo dos nenas, hermanos, y nacieron depravaditas también. Pero les tuve que corregir y llevar a Cristo. Salmo 58:3, qué interesante lo que dice, hermanos, sobre que somos pecados desde el nacimiento, somos pecadores. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde la matriz. Cuando iban a hacer Alejandra, sale del baño mi esposa, esto entre paréntesis, a modo de jocoso nomás, sale Adriana del baño con el test de embarazo y me dice, 2 rayitas, mi amor, gemelos. Yo no entendía nada, no entendía, estaba re perdido con ese tema. 2 rayitas gemelos, pero no era así, había sido bebé, hay bebé a bordo. Y entonces entendimos con mi esposa y oramos ya desde la semillita del vientre, oramos ya por su salvación. Porque mis hijas iban a necesitar de Cristo desde la concepción. ¿Se entiende? Salmo 58:3 dice eso. Fíjense, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira, ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Por eso es que una madre cristiana debe amar a su bebé y debe orar por su bebé. Porque es un tierno angelito, pero espiritualmente es un pecador. Amén. Espiritualmente es un pecador y ese bebé no le va a buscar a Dios, no le va a buscar a Dios. Dios le tiene que buscar a él. Amén. El Señor es el pastor que va por las ovejas. Entonces, pregunta, ¿están reconociendo que el problema principal no está afuera? ¿Dónde está el problema principal del hombre? En el corazón, hermanos. En el corazón. Del corazón salen las guerras, salen los pleitos. De adentro, hermanos. De adentro. Ahí es donde la iglesia está en contra de la psicología en ese sentido. Los psicólogos, cuando uno se va a terapia, los psicólogos le miran con ojos comprensivos a la víctima. Entonces le hace entender a la víctima o al paciente, le dicen, sí, pasa que la junta, tus amigos son el problema. ¿Con quién te juntás? No, y vivía en un barrio marginal. Por eso es desobediente, porque está en un barrio marginal. Pero los ricos son desobedientes también. ¿Se entiende? Se vende droga en el barrio marginal, sí, en los countries también. ¿Se entiende? El problema no es el mundo ideal y maravilloso. ¿El problema dónde está? En el corazón. En el corazón. En Ciudad del Este se salió una noticia en donde jóvenes ricos de un country vaciaban la casa de los vecinos del country por diversión. Imagínate que 3 adolescentes ricos van y roban una heladera del vecino del country. Es absurdo, ¿verdad? No necesitan. ¿Y por qué lo hicieron? Estaban arrestados. No, y para la adrenalina, queríamos sentir lo que es robar. La maldad del corazón, hacer daño a los vecinos. Rompían las puertas, sabían a qué hora viajaban los empresarios del country y bueno, le vaciaban. Y estas víctimas del country le culpaban a los de la villa que estaban. Y los de la villa, nosotros no fuimos. Miren, lo primero que pensaron era que los pobres robaron, no, eran los vecinos ricos de al lado. Entonces, ¿dónde está el problema, hermanos? En el corazón. En el corazón. ¿Cuál es el
Punto entonces, que el pecado entró en el ser humano por Adán. ¿Se entiende? A eso quería llegar. Entró por ahí y corre por nuestras venas. El pecado corre por nuestras venas y es un problema. Por eso quería hablar del primer punto, que el pecado es el gran problema. Anótenlo. El pecado es el gran problema. Siempre le digo a mi esposa y a otros, analizando nuestro continente sudamericano nomás, Paraguay, Argentina, Brasil, Mercosur, violencia aquí, problemas económicos, problemas de escasez, problemas de seguridad, en todos lados, hermano, no pasa solo en Argentina, en todos lados la gente está hastiada, está triste, está insegura, en todas partes, hermano, en todas partes. La solución no es ser ricos todos, vivir bien, tener un sistema de salud, todo eso está lindo, hermanos. Si llegásemos a eso como país, funciona todo, todo está bien, hay remedio en todos lados, sería lindo, hermano, está bien. Pero el pecado no va a desaparecer. Amén, no va a desaparecer. Me decía el pastor Alex, te voy a dar 5 países donde no viviría, aunque son países de primer mundo, pero creo que los cristianos no deberían ir ahí. Los países nórdicos, Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos, algunos estados, no recomendaría que cristianos vivan ahí. ¿Por qué? Porque está todo liberado. El aborto es aprobado, el matrimonio del mismo sexo, se ponen alegres las familias cuando se casan. ¿Se entiende? Pero te funciona la luz, te funciona la electricidad, la educación del primer mundo, se come bien, todo, pero la moralidad. Por eso el pastor Alex, que es uruguayo, me dice, por eso me gusta mi Paraguay, porque todavía es conservador. Tiene muchas precariedades como país, pero todavía acá muchas cosas se atajan. ¿Se entiende el punto? No resuelve mejorar nuestro sistema terrenal, hermanos. Tenemos que resolver el problema del pecado. Amén. Vamos avanzando. El problema del pecado. El pecado es un problema que no se arregla con un presidente maravilloso. No se arregla, hermanos, con un sistema económico de calidad. No se arregla ese problema. Yo creo que lo va a agravar más todavía. Lo va a agravar más todavía. Punto 2, las consecuencias del pecado. Ya vimos lo que es el pecado, que vino por Adán, el diablo lo tentó, el Señor lo permitió con un propósito para su gloria, que vamos a ver más adelante. Y eso que hizo Adán y todos nosotros después tiene consecuencias. Consecuencias. Vaya conmigo a Romanos 3, 10 al 18. Consecuencias. Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la consecuencia. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Esa es la consecuencia. Y sígame ahí en Romanos 6, un poquito más adelante, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. La consecuencia es la separación de Dios y la muerte física y la segunda muerte. Todo junto, un montón de consecuencias, hermanos. Un montón de consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero fíjense en lo primero, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces ya podemos responder a cualquier periodista o cualquier curioso que quiera decir, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas guerras?
¿Por qué hay tanta hambre en África y Dios no hace nada? ¿Por qué tantos feminicidios? ¿Por qué tanto esto, hermanos? Las consecuencias del pecado. Amén. Las consecuencias del pecado. No hay otra. No se le puede culpar a Dios porque Dios avisó. ¿Qué le dijo a Adán? No coma. Dios avisó. Como un buen papá, como ustedes, le avisa primero que le va a dar la próxima, ¿verdad? Le avisa. Un buen papá primero avisa, no es que ¡pum! De sorpresa. No, ya que te aviso, y a veces hay papás muy pacientes, 5, 6, no obedeciste, tiene consecuencias. Dios siempre avisa. Amén. ¿Qué trajo el pecado? ¿Cuáles son 4 consecuencias? Si quieren anotarlo, son 4 consecuencias principales. Número 1, culpa delante de Dios. No solo hacemos cosas malas, sino que somos culpables delante de Él. No somos inocentes, somos culpables. ¿Amén? ¿Cómo le mira el Señor a los incrédulos? Como culpables. Son culpables. No hay caso, no podemos negociar con Dios eso. Son culpables. Cuando hacemos evangelismo hay que decirle a las personas con amor y respeto, vos sos culpable de pecado. Porque Él te va a preguntar, ¿y por qué me voy al infierno? Y porque sos culpable. Demostrame que soy culpable, Génesis 3. ¿Se entiende? Pecaron nuestros padres y Dios castigó a todos con esa culpa. A toda la descendencia de Adán los castigó. O sea, toda la raza humana. Segundo, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La corrupción en la mente, la voluntad y las emociones afectadas. La mente, la voluntad, las emociones afectadas. No levante su mano, pero ¿quién hoy, un chiquitito, pensó mal de algo? ¿Quién fue puro? ¿Quién fue hoy absolutamente puro? Cerramos la iglesia y nos vamos, ¿verdad? Bueno, estamos descalificados y siendo cristianos. La diferencia de ser cristiano es que nosotros nos damos cuenta que pecamos. ¿Cuántos se dan cuenta cuando pecan? El cristiano, hermanos, peca igual que el inconverso. La diferencia es que a mí me duele, yo me arrepiento, a mí me molesta porque tengo otro corazón. ¿Se entiende? Ahora, al incrédulo le encanta, no le importa. Supongamos que yo me peleo grande con Alejo, me voy enojado a mi casa, 2, 3 horas después yo seguro le voy a llamar otra vez, pero sabes que me sulfuré, perdóname. Un incrédulo, hermanos, no le llamo ni loco, ¿qué me importa? Que se pudra, que se muera, que se muera. Que me llame él, ahí está la diferencia. ¿Se entiende? ¿Y te molesta que te enojaste con él? No, no me molesta, me encantó. Disfruté, que él lo vi humillado y disfruté lo disfruté a Alejo enojado, humillado. Pero el cristiano, el Espíritu Santo trabaja en él y recapacita por lo que hizo. ¿Se entiende, hermanos, la diferencia? Pero no estamos libres de ese pecado en la mente, la voluntad, las emociones afectadas. Tercero, separación de Dios. 2 tipos de separación hay. Una se llama relacional, el presente. Los incrédulos no tienen relación con Dios. No hay comunión, no hay comunión. Amén, no hay comunión. Dios no es el papá de los incrédulos, es creador de los incrédulos y es como un papá general, pero no es el padre que le engendró. ¿Se está entendiendo? No tiene una relación padre-hijo como los creyentes. Tiene una relación de padre creador.
Por eso Dios le sigue dando a los incrédulos el sol, la comida, el trabajo, la salud. Dios igual les ama a los incrédulos como en ese sentido, como creador. ¿Se entiende? Porque los hubiera matado en la hora. Pero Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia. Dios da oportunidad otra vez al pecador para que se arrepienta. Dijimos separación relacional, y la peor separación es la eterna, la segunda muerte, donde ya no hay perdón. Amén. Es importante recordar esto, hermanos. Los creyentes no creemos que se puede orar por los muertos que partieron para que Dios les perdone. En vida tiene que ser. Por eso el Señor en toda la Biblia, hoy es. ¿Cuándo es el día de arrepentirte? Hoy, hermano. No en el velorio, hermanos. Ya no. Vamos a hacer la oración después de enterrarle, a ver si Dios tiene, no, ya tuviste 70 años para arrepentirte, 50, 15, 80, tuviste la vida para arrepentirte. Amén. No existe el purgatorio o un lugar intermedio para que, a ver si Dios, si no nadie estaría en el infierno, hermanos. Cuarto, esclavitud. Esto es terrible, hermanos, porque el pecador no es libre, sino es esclavo del pecado. Acompáñenme en Juan 8:34. Juan 8:34. El Señor Jesús también se encargaba de decirle a la gente que era pecadora, ¿no? Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado, hermanos. ¿Amén? Dijo Martín Lutero, el hombre es libre para hacer lo que quiere, pero no para hacer lo que debe. ¿Amén? ¿Hay libre albedrío? Sí. Para hacer cosas que vos querés, pero no para hacer cosas que Dios quiere. Amén. No te sale. No te sale. Ni nos sale a nosotros, hermanos. ¿Quién se anima de aquí y tiene de regalo una casa? No sé quién le va a regalar eso, pero que el lunes alguien de aquí me diga, pastor, hoy no pequé. Y haga todo el esfuerzo posible el lunes para no pecar ni un segundo. Quiero ver si lo logra. Amén. Es imposible. El ser humano es esclavo del pecado. Ahora bien, hay que diferenciar una cosa, hermanos. El Señor ahora mismo nos hizo libre de la culpa y condenación del pecado. Anote eso. Somos libres, sí, de la culpa y condenación, pero no somos libres todavía de la influencia del pecado. Voy a explicarlo mejor. Acá todavía los cristianos vamos a estar todavía tentados a pecar. En el cielo ya no va a haber esa influencia, ¿se entiende? En el cielo ya no va a haber tentación. El pecado va a ser totalmente desterrado, pero eso no va a pasar acá. Por eso el creyente todavía peca. Y cuando pecamos tenemos que abogado. Amén. Por eso descansamos en su gracia, vivimos por fe, descansamos en Él y cuando pecamos nos arrepentimos. Es el ejercicio diario del cristiano. Amén. El cristiano se arrepiente también todos los días. No para que no sea más condenado, sino se tiene que arrepentir todos los días porque seguro que fue influenciado por el pecado en alguna área de su vida. Amén, hermanos. Tiene que quedar claro eso. El pecado que nos condenaba ya está resuelto en la cruz, que vamos a entrar ahora. Pero en la tierra, como estamos en este mundo todavía, Dios le permite al diablo que seamos tentados todavía. Amén. El diablo, hermanos, ya no quiere, como ya no somos del diablo, el diablo no, su objetivo ya no es mandarnos al infierno, su objetivo es avergonzar a Dios. Mira a tus hijos cómo andan. Mira a tus hijos. Mira a tus hijos. Por eso, hermanos, el ejercicio que les
aconsejo es, pecaste, arrepentite, pecaste, arrepentite, pecaste, arrepentite. ¿Cuánto van a hacer ese ejercicio? Es como los que van al gimnasio. El profesor te dice 20 abdominales, 3 saltitos, y que tu ejercicio espiritual sea, pecaste, arrepentite. Pecaste, no juntes pecado. Amén. Pecaste, arrepentite. Y rápido. Es el proceso de santificación. Porque sí, hermanos, vamos a seguir siendo influenciados por el pecado. Amén. Sí o sí, no nos vamos a escapar de la influencia del pecado. Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Lo que le encanta hacer al diablo, hermanos, no es que los mundanos pequen, lo que le encanta al diablo es que la iglesia peque. Para hacerle así a Dios. Mira tus hijos, mira tus hijos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tu pueblo! Eso es lo que quiere hacer el diablo hasta que sea lanzado en el lago de fuego. ¿Se entiende hasta ahí? Hermanos, si no entendemos cuán grave es el pecado, nunca vamos a entender la cruz. Si no entendemos cuán grave fue el pecado, no vamos a poder dimensionar lo que pasó en la cruz. ¿Cómo solucionó el problema del pecado Dios? Enviando al Salvador, hermanos. Amén. La Biblia dice, hermanos, que como toda la raza humana cayó en pecado, la pregunta es, ¿quién de la raza humana está apto para pagar por toda la raza humana? Imagínense a Dios buscando un justo. ¿Quién de los hijos de Adán puede calificar para pagar por la ofensa? Y como no había nadie, se ofreció él mismo. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo hermoso del Evangelio. Se ofreció él mismo. Nadie califica. ¿Por qué, hermanos? Porque para que sea justo, tiene que ser un ser humano que nunca haya pecado. Un extraterrestre. Uno que no sea hijo de Adán. Y no existe. Y ahí vino ese misterio tan glorioso y tan hermoso, ese amor de Juan 3:16, es que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. John MacArthur dice, la peor vergüenza de Jesús es hacerse ser humano. Jesús se rebajó, hermanos. El Dios de toda la gloria se hizo un hombre que padeció hambre, tuvo sed, tuvo que venir en forma de humano, tuvo que ser obediente en todo, ser siervo, pero era la única forma. Amén, hermanos. Es la única manera, porque Dios no podía decirles, perdono, tranqui, no pasó nada. No, porque Dios es justo. Iba a violentar su carácter. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Hermanos, todo en la vida alguien tiene que pagar. Cuando mi hija dice, papá, me gané una beca para estudiar medicina, y alguien pagó esa beca. Mi hija no lo entiende, es gratis, soy la mejor, qué sé yo, gratirola. No, alguna empresa. Alguien pagó esa bolsa de estudios, ¿se entiende? No se le regaló nada, alguien pagó. La facultad me regala la bolsa de estudios. Sí, el dueño de la facultad pagó. Alguien tiene que pagar. Nada es gratis. ¿Se entiende? Como dice Sujel Michelén, la salvación fue gratis para ti, para Dios no. Dios puso el precio, la sangre de Cristo Jesús. Ese fue el precio por el rescate. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no fue con oro, con plata, con favores, con obras? Porque el pecado es muy grave lo que se hizo. Amén, hermanos. Es muy grave lo que se hizo. Es rebelión contra Dios. Lo peor que le podés hacer a Dios es rebelarte contra Él.
Dios jura por sí mismo que el que se rebela tiene que morir. Entonces vino Cristo, siervo, sufriente, inocente, Él no hizo nada. Hermanos, cuando estuvo en la tierra Jesús, Él les amó a todos. ¿Cómo le pagaron? Con clavos en la cruz. Pilato lo reconoció. ¿Y él a quién le hizo daño a este hombre? Yo le quiero soltar. No. Barrabás. Queremos a Barrabás. Asesino serial, violador. Todo. Preferimos a Barrabás. Así estaba el corazón del hombre de odio, hermanos. Y Pilato insiste, pero él no hizo nada. Yo no veo nada en él. Entonces inventaron crímenes de Jesús. No, él dijo que va a destruir a Roma, él dijo que el César no es nadie, él dijo esto, y lo calumniaron. Testigos falsos pagados. Sí, yo le escuché a Jesús que dijo esto. Y peor todavía, hermanos, Jesús no se defendió. ¿Se acuerdan? Jesús se quedó ahí. ¿Es cierto lo que dicen de vos? ¿Qué haríamos nosotros? Yo no fui. Jesús cayó nomás, se cayó nomás. Él tenía que ir a la cruz y sabía. Él sabía. La profundidad del pecado, hermanos, tenía que ser una solución muy grande, muy profunda. La solución no podía venir de un ser humano, tuvo que resolverla a Dios otra vez. Por eso si estás sentado acá, mi hermano, mi hermana, no podés decir que Dios no te ama. ¿Amén? Dios te ama y no te imaginas cómo te ama. No te imaginas cómo te ama, hermanos. No tenemos hoy, no vinimos acá a contar nuestro testimonio, pero si yo les cuento solo mi testimonio, hermanos, se van a asustar si le digo a Jorge, a Alejo, otro, si alguien quiere contar acá lo que fue de mundano, hermanos, vamos a salir espantados tal vez. Y aún así Dios nos perdonó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aún así, hermanos. Pecados imperdonables. Tal vez, que un ser humano no te va a perdonar, un juez no te va a perdonar, la sociedad no te va a perdonar, pero Dios sí está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. Dijo un comentarista, Dios no vino a ayudarnos a salvarnos, sino que Él vino a salvarnos completamente. ¿Amén? A veces en la escuela dominical, yo tuve que corregir eso en la iglesia hace muchos años, que se enseñaba que un niño estaba como ahogándose en el río y venía alguien y le tiraba el salvavidas. Y decía, no fue así, no sirve como ilustración eso. No sirve como ilustración. La ilustración más bíblica es, vino la persona, vino Cristo, no tiró el salvavidas, Él se tiró en el río y te sacó. No tiró el salvavidas. ¿Se entiende? Cristo se bajó al río y Él te alzó acá y te subió. Ese es un rescate verdadero. ¿Se entiende? No te tiró el salvavidas con la cuerdita hasta no. Se metió en el agua el Señor. Él se metió en el agua. Él se hizo hombre. Él vino a la tierra para salvarnos. Cristo fue nuestro sustituto. Ahora entramos cómo el Señor solucionó que Cristo sea nuestro sustituto y se llama justificación. Amén. También decimos esta frase, hermanos, Cristo murió por nosotros. Está bien, pero no está completa esa frase. Cristo murió en lugar de nosotros. Amén. No solamente murió por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. ¿Quién tenía que estar en la cruz, hermanos? Digan yo. Nosotros tenemos que estar ahí. Teníamos que estar nosotros ahí. Hubo un reemplazo, hubo un intercambio. Amén. Hubo un intercambio. El Señor recibió castigo, nosotros recibimos justicia. ¿Amén? A cambio. El Señor nos justificó por medio de la muerte de Cristo. ¿Amén?
Nuestros pecados fueron perdonados porque fue castigado alguien y Cristo se puso en nuestro lugar. Es incomparable, hermanos, la salvación. Es hermosa la salvación. En la cruz, hermanos, Dios trató a Cristo como si fuera inconverso, pecador, violento, mundano, rebelde, todo. Así le trató Dios a su Hijo. Y a nosotros nos trata como santo, como si fuera que nunca hemos pecado. Amén. De hecho, cuando nos perdona el Señor, no te va a sacar más en cara tu pasado. Amén. Suelo escuchar, no sé, yo creo que acá ningún matrimonio hace eso, ¿verdad? Sacar el pasado allá. Eh, cuando paso por ahí, sí, ¿te acordás? Y hay mujeres y varones detallistas, ¿verdad? Sí, ¿te acordás lo que me hiciste en el año 95? Vos estabas con una camisa roja, comimos empanada y estábamos... Se acuerda todo, hermano. Pero yo te perdoné, ¿te acordás? Pero se acuerda todito, eran como las 3:15 más o menos. ¡Wow! Quiere decir que todavía hay alguito acá, ¿viste? Hay un Perdono, pero no olvido. Ahora, Dios no es así, hermanos. Dios te perdona, terminó. Jamás Dios va a recordarte lo que le hiciste antes. Amén. Jamás va a recordar. La asquerosidad de tu pecado jamás te la va a sacar en cara, jamás. Nosotros sí somos humanos débiles, imperfectos. Vamos a sacar en cara cosas del pasado. Vamos a ventilar cosas, pero Dios ya no ventila nada. Cuando Dios te perdona, terminó. Amén. Terminó. Deberíamos practicar eso nosotros también, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios, después Romanos, Segunda de Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está bien claro. Cristo se hizo pecado. La única forma de que nosotros fuéramos declarados justos es que Cristo lleve nuestros pecados. Amén. Cristo nunca pecó, hermanos, que quede bien claro. Él lo que hizo es cargar con los nuestros en la cruz y los clavó en la cruz, por decirlo así metafóricamente. En el Antiguo Testamento, la forma de perdonar al pueblo de Israel era de traer 2 corderos o 2 machos cabríos, y a uno lo degollaba y rociaba la sangre en el altar, pero al otro se le imponían las manos y se le decía: maldito sea este cordero. Todos los pecados del pueblo de Israel caigan sobre este animal. Y lo largaban en el desierto para que se pierda por ahí y muera. ¿Se entiende? Por eso que Cristo, hermanos, tuvo que irse afuera a morir, abandonado a su suerte, y fue declarado maldito por el Padre en la cruz. Por eso se oscureció todo. Jesús le lloró al Padre: ¿por qué me has abandonado? Todo eso fue literal, hermanos. Fue declarado como un pecado. Se le trató como a ese cordero que se le dijo maldito y que se vaya fuera del campamento para que el pueblo de Israel no reciba el castigo. ¿Se entiende, hermanos? Así también nosotros, para que Dios no nos castigue a nosotros, se le castigó a Cristo. Ese es el hermoso evangelio del Señor. Eso se llama justificación. Segundo, hubo propiciación. Cristo fue propicio. La propiciación, hermanos, era la tapa del altar, el propiciatorio, donde ahí se desangraba el animal. Y Cristo fue esa tapa del altar donde su sangre propia se derramaba.
¿Se entiende? Él fue propicio. Tercero, redención recibimos en Cristo, hermanos. Romanos 6:7 dice que nosotros fuimos perdonados y hubo redención. Redención significa rescate. ¿Cómo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado? Por medio de la sangre de Cristo. Ese es el precio, se pagó con precio de sangre. ¿Amén? La sangre del Cordero. Juan el Bautista le dijo a la gente cuando le bautizó a Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Último, Cristo entonces, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Con Adán hubo muerte, separación, expulsado del huerto. Muere Cristo, resucita Cristo y otra vez Cristo hace reconciliar al hombre con Dios. Amén. Cristo. ¿Pero quiénes? Los que creen. Hay dos versículos que yo me haría, lo dije en la otra iglesia, en mi iglesia, que yo hasta me haría un tatuaje de esos dos versículos, por decirlo así, porque me identifico con esos dos versículos. Uno es Romanos 5:1, vaya conmigo a Romanos 5:1. Vamos a hablar de la reconciliación un ratito y la justificación, Romanos 5:1. Vamos terminando. Romanos 5:1. ¿Lo tienen ahí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Algo que nunca tuve en mi vida, hermanos, en mi vida inconversa, fue paz. Nunca tuve paz en mi corazón, en mi alma, hermanos. Yo hacía cosas para ver si encontraba un propósito a mi vida, dejaba esto, me iba al otro. Nada me daba paz. Quería irme a Estados Unidos a trabajar, después quería perderme por ahí, no tenía sentido nada de lo que hacía. No sé si les pasó a ustedes, ¿verdad? Y me crié con papá, mamá, todo normal. Yo era el problema, no eran mis padres. Me crié normal, mis padres me dieron una buena infancia, fui a la escuela privada, pero mi corazón era el problema. Buscaba la tranquilidad, no sé, en las drogas o acá. Vamos a probar el alcohol, no funciona el alcohol. Vamos a probar mujeres, no funciona. Vamos a hacer, no sé. Hasta pensaba ir a 150, 200 por hora y reventarme por una columna. Porque no encontraba, no tenía sabor la vida para mí. ¿Qué me faltaba, hermanos? La paz con Dios. Paz con Dios. Me faltaba que Cristo me rescate. Mi relación con Dios era el problema. ¿Se entiende, hermanos? Por eso cuando encontré esto en Cristo dije, ya está. Está todo bien ahora. Puedo estar enfermo, puedo estar sano, puedo estar pobre, puedo estar rico, no importa, ya tengo paz con Dios. Amén, hermano. Paz con Dios. Romanos 8:1, me pasaba lo mismo siendo creyente. Esto era siendo inconverso. Romanos 5:1, siendo inconverso. Siendo creyente todavía yo tenía algunas cositas que me afectaban. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto me pasaba de creyente. ¿Qué era, hermano? Yo pecaba y decía, me voy al infierno. Yo quería ser cristiano perfecto, ¿se entiende? Cristiano perfecto, no quería pecar nunca. Y me desanimaba demasiado cuando tropezaba, hermano. Y algunos me apuntaban, no, mira que te vas a perder tu salvación, vas a arder. Ese arder me suena siempre acá. Mira que o sea, siempre yo estaba, como me sentía condenado en la iglesia, hasta que entendí este pasaje que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Puedo pecar sin querer, pero Dios me puede perdonar. Amén. Dios me puede perdonar. No me condena el Señor. Me sentía condenado en la iglesia. Hermanos me condenaban y me sentía mal. Entonces, estoy justificado,
y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La relación está restaurada. Cierro con esto y vamos al break, hermanos, porque después viene otra charla. Ahora bien, ya está el problema resuelto, Cristo resolvió en la cruz el problema, ahora somos cristianos, venimos a la iglesia. Pero ¿qué queda ahora? Algo que se llama lucha. Todavía luchamos nosotros con el pecado. Amén, hermanos. No significa que Dios ya no me condena y yo me relajo y viva el pecado y peco como quiero. No significa eso, ¿se entiende? Ahora el creyente tiene una lucha en Cristo, luchamos en Cristo. Yo me voy a ir al cielo, pero acá en la tierra tengo que luchar con mis pecados. Amén. Ese es un desafío para el creyente. Luchamos con armas que el Señor nos da. Ya no somos esclavos del pecado, pero hay lucha. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué luchamos con el pecado siendo cristianos? Número uno, porque estamos en este mundo todavía. ¿Se acuerdan la influencia de Satanás? Está todavía alrededor tuyo, todavía. Ya no sos de él, pero él todavía tira cosas para avergonzarte. Tira ideas. ¿Cuál es la forma actual que el diablo ataca a la iglesia? Anoten esto: ideologías. Ideologías. Un ejemplo de ideología. Una vez prediqué una conferencia para la familia y hablaba de cómo los padres bíblicamente deben disciplinar a sus hijos. Y hasta hoy sigue igual, amén, hermanos, eso no cambia. Los principios bíblicos no cambian. Están para hoy, para mañana y para pasado. Y viene un matrimonio que tienen hijos chicos. Muy linda la conferencia, pastor, pero no estamos de acuerdo en algo. Nosotros no le vamos a pegar a nuestros hijos. Ah, pero ahí vos estás. ¿Y por qué? No, porque escuchamos una terapeuta americana, y yo ya sabía todo lo que me iba a venir, que nos dio unas recetas como para disciplinar a nuestros chicos, ponerlos 5 minutos contra la pared, hablarle esto y vos sabés que eso no es nada bíblico. No vemos, ¿dónde está en la Biblia que hay que ponerlo contra la pared? ¿Dónde? Mostrame. Le digo, mostrame. No, pero nosotros resolvimos ya con mi esposa, jamás vamos a tocar un pelo a nuestro hijo. Entonces, bien, pero vos estás violento, vos sos entonces más sabio que Dios. Ahí se quedó. Entonces vos sos más sabio que Dios. ¿Se entiende? Está escuchando ideas de terapeutas. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Dale. ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? Que nosotros a veces le corremos a machetazo a nuestros hijos. Eso no. Le tiramos con ladrillo, con el vaso. No. Eso no es disciplinar a tu hijo. ¿Se entiende el punto? No importa lo que diga un gobierno de la tierra, hermanos. Lo que diga es importante lo que diga Dios. ¿Se entiende? Hay forma de darle según la edad. Pero hay que darle 1, 2, 3, pip. Terminó, ya está. Estás cumpliendo con Dios. ¿Cuándo entienden eso, hermano? Algunos quieren polemizar con eso. Está bien claro en la Biblia. Entonces le dije al matrimonio: a vos te metieron ideas. Satanás ganó en esa área. Y vas a tenerlo ahí 5 minutos. Y después las consecuencias. ¿Se entiende? Es una idea nomás. Porque a veces las ideologías entran en la iglesia. Y se cumple algo que dice la Biblia: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es un ejemplo, un simple ejemplo de tantas ideas de terapeutas que no son bíblicas. Si el terapeuta te dice algo bíblico, gloria a Dios, pero si te dice algo que no es bíblico, la iglesia no debe obedecer eso. ¿Queda claro, hermanos? Eso no importa las consecuencias que tenga el predicador, o no importa eso.
¿Es necesario agradar a quién, hermanos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, a Dios. La disciplina funciona, los consejos de la Biblia funcionan, son para la eternidad. Amén. Por eso, ¿cómo ataca el diablo, hermanos? Con ideologías, cosas nuevas que no son bíblicas. Por eso el matrimonio del mismo sexo está normalizado, el aborto está normalizado, muchas porquerías están normalizadas, porque la iglesia no golpea la mesa, ¿se entiende? La iglesia se calla también, pero hay cosas que tienen consecuencias, ¿amén? ¿Por qué un país está quebrado o mal? Porque ama el pecado, hermanos. Un país que aprueba el aborto, hermanos, eso tiene consecuencias severas, severísimas. ¿Se entiende, hermanos? Severas. Y lo peor que puede hacer un país es matar bebés desde el vientre, hermanos. Es lo más criminal que puede haber. Y aprobar eso y normalizar eso. ¿Se entiende, hermanos? Así de mal estamos por aprobar y avalar el pecado. Por no decir nada, yo me callo, miro a otro lado. No, hay que golpear la mesa de vez en cuando. Amén. Hay que protestar también de vez en cuando. Mi hija, para ir cerrando, mi hija, hermanos, la segunda es como revolucionaria, la más grande es quietita, pero la segunda es, le tengo que atajar porque ella cuestiona todo en el colegio. Y una vez se habló de que el aborto no es tan malo y mi hija, profe, con todo respeto, es una estupidez lo que está diciendo. Con esa palabra, 13 años, 12. Y a veces me cuenta, muy bien, mi amor. Y ella se queda así, muy bien, mi amor, le dijiste bien. Siempre con respeto, pero decirle que es pecado. Entonces ella está marcada en el colegio, porque a las profes le dicen, eso es pecado, profe. Eso es pecado, profe. Y le vuelven loca las profesoras, porque las profesoras muchas quieren meter el pecado en los alumnos, la maldad, la crueldad. ¿Amén? ¿Se entiende el punto, hermanos? Solo para ir cerrando. ¿Cómo lidia el creyente con el pecado? ¿Cómo lucha? Número 1, pueden anotar, arrepentimiento continuo. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, hermanos. Hay que arrepentirse. ¿Cuántos aquí no se considera que no es orgulloso para nada? ¿Cuántos aquí se consideran orgullosos? ¿Verdad? Todos somos orgullosos en cierto grado, tenemos orgullo. ¿Y cómo se lucha contra eso? Con arrepentimiento. ¿Amén? Arrepentimiento. Un ejemplo de un pecado que tenemos en el corazón. ¿Cómo lidiamos con la dependencia del Espíritu Santo? Depender del Espíritu Santo de la palabra es una forma de luchar. Tercero, con los medios de gracia que Dios nos dio. ¿Cuáles son? La palabra, la oración, la comunidad de la iglesia. Amén. Por eso tienen que congregarse, hermanos, y no faltar nunca, si es posible. No faltar al culto, hermanos. No es un show más, no es una reunión de club social. El culto, hermanos, es una reunión muy espiritual. Amén. Muy espiritual, hermanos. No se puede luchar solo contra el mundo, contra el sistema del mundo, contra el pecado. Necesitas un hermano al lado que te acompañe. Ustedes van a ser miembros, creo, mañana, o ya son miembros de iglesia, ¿verdad? Oficialmente, entonces tienen la oportunidad de ustedes de juntarse, hacerse amigos, tener un hermano de oración. Veo que las mujeres se juntan para orar. Y no tengan vergüenza cuando quieran contar su lucha. Amén. Yo le puedo decir a Jorge, ora por mí, estoy con un problema de orgullo conmigo, le estoy maltratando a mi esposa. Un ejemplo, ¿se entiende? No tienen que tener vergüenza de decirlo con un hermano de confianza. Ayúdame, Jorge, porque quiero salir de esto, estoy mal.
y Jorge va a orar por mí. ¿Se entiende? Le entrego mi carga a Jorge. O Jorge me puede decir un problema que él está teniendo adentro y quiere decir a alguien. Amén. Eso es la iglesia, hermanos. Porque si nos guardamos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a saber que el hermano está mal? ¿Cómo vamos a saber si vos solamente decís, está todo bien? ¿Cómo está, hermano? Entonces es medio raro es tu vida, bueno, nunca tenés problemas. Qué raro, ¿vos sos Jesús? No hay ningún problema, nada, no luchás, y estás luchando con... No lucho con nada. ¿Sos cristiano, hermano? Porque todos los cristianos tenemos sí o sí un talón de Aquiles, algún pecadito con que luchar. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos algunas cosas qué sé yo, lo mío es orgullo, lo de Alejo es otro problema, lo de Jorge es otro problema, lo de Víctor es otro problema, y así entonces nos ayudamos todos en la santificación. Amén. Bueno, hermanos, oramos. Amén. Después yo les voy a pasar este estudio a los pastores y en la semana ustedes pueden pedirle a los pastores para mirar otra vez, repasar. Padre, gracias te damos, Señor.